Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema bastante comercial, pero que podemos siempre darle un enfoque más sostenible, que es San Valentín, que se está acercando. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Se acerca San Valentín y si tienes pareja, imagino que querrás regalarle algo. Pero a lo mejor empiezas a sentirte un poco mal por entrar en esa trampa del consumismo de los regalos de San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, regalar está bien. Es un día, a ver, en una relación tú tienes que demostrar tu amor todos los días, en una amistad, en una familia, en tu madre, tu padre, tu atención tiene que ser plena siempre. Pero bueno, es un día y puedes aprovechar ese día o puedes hacerlo en el día en que te dé la gana. Sea como sea, está bien intentar no entrar dentro de esa trampa tan consumista y buscar alternativas que nos puedan ayudar a mantener ese tipo de tradiciones o costumbres y ser sostenible. Así que os traigo como 3 grandes bloques o opciones de cosas que podéis hacer. La primera y más obvia es si quieres regalar un regalo físico. Vale, las otras que os voy a contar después serán de regalos no físicos. Si quieres hacer un regalo físico, lo primero que te puedes plantear es qué necesidad tiene esa persona. Si tiene una necesidad de verdad de, mira, es que le hace falta un abrigo, pues regálaselo. No tiene por qué ser un regalo especial o romántico ni nada. Dale esa necesidad que necesita cubrir. Si no tiene una necesidad y sabes que tiene un capricho, pregúntale o si ya lo sabes, pues dale ese capricho, cómprale ese capricho. Porque a lo mejor si no se lo va a comprar. Y sí que es cierto que le va a hacer feliz, le va a hacer falta y lo va a usar. Vale, bueno, cuidado con los caprichos, pero a lo mejor mi capricho es que pues en vez de tener un pañuelo de no sé qué material, pues he visto un pañuelo precioso de seda de la decoración de la Alhambra en la tienda de la Alhambra ahora cuando he estado en Granada en Navidad en mi casa, y me encanta ese pañuelo y sé que lo voy a usar porque es que es precioso y es que es buenísimo y es que es carísimo. Pues a lo mejor tú te puedes permitir comprarle a esa persona ese capricho que lo va a usar seguro, pero que si no, no se lo compraría porque es caro. Si no tiene necesidad y no tiene capricho, o no te has enterado de qué necesidad o qué capricho tiene, puedes buscar algo que sea de segunda mano, si esa persona es tolerante o abierta a recibir regalos de segunda mano. También esas necesidades y caprichos pueden ser de segunda mano, ¿vale? Hay un montón de tiendas de segunda mano o cosas de hobbies de segunda mano, de aparatos de fotografía, de pintura, de todo de segunda mano se puede encontrar. Es una gran opción. Y si no, siempre te queda la opción de comprar algo que sea sostenible y que sea ético, que sea de comercio justo o que sea ecológico. Hay muchísimas tiendas, muchísimas marcas, muchísimos mercados, cada vez más en las ciudades en los que puedes encontrar este tipo de productos. Dejaré un listado abajo así de las cosas que se me ocurran cuando prepare el vídeo, pero podéis investigar en vuestra zona que seguro que hay más. Y luego, si no quieres regalar algo físico, hay como 2 partes de regalos que voy a dividir entre experiencias y tiempo de calidad. Vamos a empezar por el de experiencias. ¿A qué me refiero con experiencias? Pues a regalar un día juntos haciendo algo. Por ejemplo, si estamos todavía, de hecho estoy grabando este vídeo a 2 de enero. Hola Omicron, ¿qué tal? Aquí estoy salvándome como puedo. No me he juntado con mi familia, más que mi madre y un tío. He hecho cuarentena antes de bajarme a Granada porque ha habido casos en mi centro y en el centro de trabajo de Rafa. Y bueno, pero por ejemplo, experiencias al aire libre. Senderismo, actividades tipo escalada, barranquismo, siempre que sean respetuosas con el medio ambiente.
si te gustan los karts, es cierto que gastan gasolina, pero bueno, ya empieza a haber también otros que son eléctricos, cosas tipo pues karts, de bicis, todo eso es al aire libre y es maravilloso, y a lo mejor no son cosas que haga uno todos los días. También puede ser tipo balneario. A mí la verdad es que me encantan los balnearios, pero me da mucho miedo ese tema. Pero por ejemplo hay algunos que son aguas de estas manantiales termales, que la piscina, aunque sea invierno, está calentita y está abierta al aire libre. Se me ocurre uno que incluso tiene chorros y cosas y tal, os lo dejaré en la descripción. En Granada había uno, pero creo que está cerrado, que se cerró. Y luego hay otro, pero tiene temporada y solo tiene una piscina exterior. O sea, pero bueno, son opciones, busca en tu región. El que os digo está en Murcia, ¿vale? En Archena. Ese sí tiene piscinas abiertas al exterior en invierno. Y el agua es termal y luego la tienen un poco climatizada también. Que no es que sea lo más sostenible, pero es que no todo es perfecto. Experiencias de ese tipo. Si no hay mucho problema, pues puedes hacer teatro, cine, ópera, cultura en general, una exposición de esas super guays que hay a lo mejor en Madrid muchas veces, que luego son súper caras, que no van ni Dios, porque es que vaya precios. Pues a lo mejor resulta que le encanta el tema y dices, pues esa es la que voy a hacer porque sé que si no, no se va a pagar nunca la entrada. Es una mezcla entre también capricho, ¿no? Ese tipo de experiencias. Comer en un restaurante, obviamente pues si estamos como estamos, cuidado con eso, terraza, en fin. Todo lo que sean experiencias de ese tipo, de a lo mejor una cosa que si no, no harías, una actividad deportiva, una actividad gastronómica, una actividad cultural, son una actividad para cuidarte a ti mismo, son grandes opciones. Un viaje, si las circunstancias lo permiten, si los controles lo permiten, una pequeña escapada, aunque sea a una casa rural, cualquier cosa así puede estar muy bien. Y eso ya empieza a estar más relacionado con la tercera opción de regalos, que son también experiencias, pero a lo mejor no con tanto presupuesto como las que os acabo de decir, pero sí experiencias de calidad, de tiempo de calidad. Es decir, a esa persona querida, pues puede ser que convivas con ella o puede ser que no convivas con ella, pero obviamente no estás siempre al 100% de tu tiempo con esa persona, porque pues uno tiene que trabajar, tiene vida propia, tiene otras cosas y es así. Entonces puedes decidir dedicarle, cosa que se debería hacer con más frecuencia, pero en San Valentín en concreto, un tiempo de calidad. Y por ejemplo, sin necesidad de salir de casa, cocinar su comida favorita, ver su película favorita, hacer su actividad favorita, un puzzle, un juego de mesa, pienso en mí, ¿no? Pero una manualidad, algo que no requiera un gran presupuesto, que ni siquiera requiera a lo mejor salir de casa, pero que sea algo que no haces de normal y que a esa persona sepas que le va a hacer mucha ilusión, ¿vale? Cada uno, pues yo digo según mis gustos porque son los que se me ocurren, pero tú puedes pensar en la persona que sea y darle el gusto que sea. Otra opción es hacer una nueva experiencia, probar algo nuevo, por ejemplo, pero en casa. ¿Nunca has probado la comida filipina? Pues buscas recetas filipinas y entonces hacéis juntos una cena filipina. O nunca habéis hecho de arcilla, en plan, ahora está muy de moda, lo he visto en varios youtubers, de esto de ir a un taller y hacer cosas de arcilla y luego llevártelas a casa. De hecho hay un bar en Madrid al que quiero ir, pero es interior, y en el que puedes hacer tu propia cosa de arcilla y luego te la hornean y la recoges. Y mientras pues te vas tomando un café y tal. Cualquier tipo de experiencias de esas que sean en casa, que también pueden ser algo nuevo, no tienen por qué ser su favorito, siempre que supongan un tiempo de preparación tuya, ya sea aunque sea con un presupuesto mínimo, de esfuerzo por agradar a la otra persona y tal, pues va a acabar siendo un gran regalo, sin crear mucho residuo, sin dejar mucha huella en el medio ambiente. Y que además no tiene por qué ser un gran presupuesto, pero sí que va a ser una inversión en experiencia, en recuerdo, en tiempo de calidad, en todo eso. Y al final esos son los mejores regalos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido muy interesante. Déjame en los comentarios si tienes cualquier otra idea. Y por supuesto, nos vemos pronto.